Nos encontramos una vez más, el equipo reunido, el hermano Eli y la hermana Sandra, para traerles a ustedes un episodio más de este su podcast favorito. Nos hemos reunido porque cada uno de nosotros, bueno, yo sé que el hermano Eduardo y el hermano Eli van a la misma iglesia, pero yo voy a una iglesia diferente. Pero yo pienso que podemos... No comparamos iglesias aquí. No las estoy comparando. Pero lo que estoy intentando de decir es que muchos podemos decir que, hasta a lo mejor aquellos que están escuchando, que ha habido una asistencia que ha bajado en miembros en sus iglesias. Y claro, este tema fue porque... La de Lodai ha estado creciendo. Amén, hermano, eso es hermoso, gracias, porque no estamos comparando, ¿verdad? Pero, en fin, es bonito saber que una iglesia y que muchas fuera de aquí y de Lodai están creciendo, pero sí hemos visto como quien dice, menos miembros llegar a la iglesia por muchas razones. Y lo que hicimos y tomamos el tiempo de hacer es buscar un poquito de información. ¿Por qué es eso? Lo vemos también mucho en los jóvenes, ¿verdad? De las edades tal vez de 15 para arriba. Queremos poder, como quien dice, ponerle un poquito de luz a las razones por qué no van y por qué es importante de asistir a una iglesia. O discutir en nuestras opiniones personales, ¿por qué no va un joven a la iglesia? Sí. ¿O tú sabes por qué no vienen los jóvenes? No, en mi opinión personal, yo creo que tengo una idea por qué no van. ¿O es una idea? Es una idea, sí. Una opinión. O sea, que no viene a... No, yo creo que todo joven tiene razones diferentes. Y muchos se conectan. Sí. Muchas razones conectan. Y para darle más volumen a esta conversación y ir rápido con una estadística que tenemos aquí para ustedes. Hace 25 años, el 94% de la población en este país asistía a una iglesia. 25 años más adelante, solamente el 68%. Wow. Esto nos da que un 26% de las personas ha dejado de asistir a una iglesia. En su mayoría, personas de 14 a 29 años no están interesados en formar parte de un grupo en una iglesia. Mientras que de 30 a 60 años están más abiertos a explorar. Y las preguntas es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿O qué se está haciendo mal? Que se nos dan estos números. Y yo pienso que, como dijo también el hermano Eli, bueno, no, en su iglesia no pasa, pero por ejemplo en mi iglesia y en otras iglesias que yo tengo amistades y tan solo escuchando a veces las predicaciones online, en línea, muchos predicadores hablan de cómo que después de la pandemia en el 2020 hubo números drásticos que bajaron hasta 68% de sus miembros no fueron a la iglesia o no llegaron y perdieron más de la mitad cuando volvieron a abrir las iglesias. Okay. So, es triste. ¿Y qué nos puedes contar de cómo se conecta eso con tu iglesia local? Porque pasó en mi iglesia local también. Oh, ¿también? Oh. Yo sé que en la tuya no, pero en la mía sí. Pues sí, es algo que dice donde después de este tema de la pandemia, los números bajaron. Claro que sí. Y algo que nos daba esta noticia es que la mayoría del tiempo han sido jóvenes los que hemos perdido. Sí. Y es lo preocupante, lo alarmante. Y yo sé que muchas personas dicen, no, es que necesitamos hacer más ministerios para los jóvenes. Deberíamos de impartir clases de música para atraer al joven, hacer campamentos de jóvenes. Pero es algo que en muchas iglesias de nuestros alrededores se está haciendo, se está llevando a cabo, pero es como si no funcionara. No. ¿Qué es lo que piensa usted, hermana Sandra, primeramente, antes de darle la palabra a Eli, qué está pasando allí? Yo pienso la verdad que muchas de las veces es porque los jóvenes ya no están interesados en ser parte como de algo que no puedes ver, ¿verdad? Yo siendo una maestra de la escuela de dominical para los niños, es muy difícil hoy en día poder dar una lección. Te dan media hora o una hora, ¿verdad? Pero los niños a los 10 minutos ya se perdieron.
ya no quieren saber de Jonás, ya no quieren saber de Moisés, ya no quieren saber de lo que es la fe. Y en parte es también de que sus papás ya no regresaron o ya no son involucrados. Y yo lo veo en esta forma porque lo vi en una familia. Si tú como padre no eres parte de un ministerio o no estás involucrado en la iglesia de ninguna forma, tu niño no va a ver el interés, ¿verdad? Yo pienso que es, por ejemplo, tú siendo papá ahorita de tu pequeñita y tu niño, tienes que poner el ejemplo para ellos de que, oh sí, me gusta ir a la iglesia, y sí, me gusta adorar, me gusta ayudarle al pastor o me gusta ir a las oraciones. Pero si tu niño te ve en tu casa viendo la televisión, nunca abres la Biblia y nomás lo haces los domingos, lo vas a dejar confundido. Y va a decir, pues si mi papá no lo quiere o mi mamá no lo ama, entonces ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y es el ejemplo que yo veo ahorita con muchos y yo estoy hablando pequeñitos, porque si nos ponemos de acuerdo, hoy en día los niños tal vez de la edad antes de un año, antes que cumplan un año, ya pueden sostener un teléfono. Y es triste, porque eso es lo que causa su atención a lo mínimo, te digo 10 minutos. So, para mí lo personal es algo que el hermano Eli trajo a luces, que sí son los padres, pero estamos hablando de los, ¿cómo se dicen? Los toddlers, los chiquitos. Ajá. Pero cuando estamos hablando de los adolescentes de 14 para arriba, yo pienso que eso ya es, los niños les dan mucho más importancia a lo que están haciendo los amigos, a lo que está haciendo, lo que ven en YouTube o lo que ven en otra clase de plataformas. Si no tienen amistades o compañeros que sirvan a Dios, ellos no les interesa eso, porque hoy en día es cómo mejorar mi vida sin Dios, porque yo lo puedo hacer. Y algo que quisiera agregar un poco más a lo que diste, en ese aspecto del adolescente, como nos compartió cuando vino esta pandemia, mucha gente se dejó de congregar porque apareció el formato de verlo en línea. Algo que podemos nosotros buscar en internet, en páginas, en comentarios, es que el adolescente prefiere mirarlo en internet que asistir físicamente. Por comodidad, por que es más sencillo para él, pero es como si el adolescente haya preferido estar en una relación con Dios a través de una pantalla que personalmente en una iglesia. Y hermano Eli, ahora sí le damos la palabra. ¿Usted qué opina al respecto de que el adolescente ha preferido probablemente las redes sociales en vez de venir físicamente a una iglesia? ¿Sabes qué? Interesante que hablas de eso, porque hasta yo he mirado en las redes sociales del metaverso y cómo hay gente que ya tienen servicios en el metaverso. So ponen sus Oculus y crean un perfil y puedes ir a la iglesia. Pero lo interesante de eso es cuando vas a esta iglesia metaverso, ves a Sonic, ves a Pikachu, ves a Knuckles, ves a Thanos, adorando a Dios. Y uno como cristiano, como el pensamiento más conservador, lo puedes tomar como una ofensa. Hey, eso no está bien. ¿Qué es eso? La iglesia no es un juego. Siempre mis padres me enseñaron que cuando vas a la iglesia es algo que le tienes que tener mucha reverencia. Te vistes bien, te presentas bien, no vas como sea. Se entiende cuando eres nuevo, llegas como eres. Pero ya que eres un cristiano, que ya estás dentro de la iglesia y te dices ser cristiano, le tienes más reverencia, más respeto a ir a la casa de Dios. Y en este metaverso como que I don't know, pero le llama la atención a los jóvenes. Es curioso porque, como lo decimos, probablemente el joven está más actualizado con la tecnología que está a su alcance, mientras que para una persona adulta puede que suene como una locura ir a la iglesia a través de una plataforma de internet. Pero en este aspecto que dice de cuando uno es nuevo, algo que nosotros podemos encontrar también es que las personas o los jóvenes deciden no ir tanto a una iglesia o alejarse un poco debido a lo conservador que pueden ser ciertas congregaciones.
Y ahí, hermana, yo pienso que usted nos puede hablar un poco más cómo usted trata con jóvenes, que hay jóvenes que puedan sentirse que ofendidos y deciden ya no volver porque se les habló de cómo se visten, qué se ponen, cómo se pintan su cabello, si usan maquillaje, y se sienten un poco ofendidos y deciden alejarse de la iglesia. ¿Qué nos puede decir al respecto? En lo personal, cuando se trata de eso, simplemente por mi experiencia, darle a entender a los jóvenes hoy en día que como una familia, la iglesia es tu familia espiritual y tienes que tener alguien que ore por ti o alguien que te ayude a corregir. Y ese es el problema de hoy en día, como los jóvenes, que una vez se me dio por no predicar, pero enseñar cómo no debemos de pintar los tatuajes o ponernos los aretes o pintarnos el pelo. Y no sé cómo me pasó, pero como no vi a mis jóvenes como tal vez unos 2-3 semanas, y díganme por qué entró uno con los dos oídos, ponía sus aretes, la jovencita con el pelo rubio, y nomás lloré por dentro, porque yo dije, wow, no, se sentaron aquí una hora y no entendieron nada de lo que acabo de decir. Y en mi personal, yo sé que cuando era nueva, me entraba una cosa por un oído y me salía por el otro. Pero una cosa que siempre se quedó por dentro fue el temor de Dios. De que, ¿qué pasa si mañana se acaba el mundo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Y yo pienso que hoy en día ya las iglesias, hay muchas religiones, denominaciones, donde ya prefieren nomás, como quien dice, darles azúcar a sus oídos de sus asistentes, a los que atienden la iglesia. Encontré una estadística y la traté de buscar y no la encontré ahorita, donde dice que las denominaciones que son liberales han crecido comparada a las denominaciones como los apostólicos, más conservadoras, los mormones, etcétera. Los liberales han crecido mucho más. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren escuchar que te digan no te cortes el pelo, las jovencitas, perdón, o los muchachos, no te vayas a poner aretes, no te andes vistiendo así con esos shorts o con esas camisitas, no andes enseñando tus músculos, o vístete un poquito más conservativo, no andes dándole, yo creo que a mi imaginación otros pensamientos. Hoy en día los jóvenes no quieren eso, no quieren reglas, no quieren responsabilidades. Porque si tú le pides a un joven, y esto me pasó a mí, ¿sabes qué? Como tú dijiste, abrir un ministerio en música, hay que enseñar a fulano de tal a que aprenda este instrumento, y lo va a aprender. Pero ¿qué le pasó a la parte donde tienes que instruirlo en la disciplina, al ir a práctica, al tener una relación con Dios, a orar? Ellos no quieren eso, ellos nomás quieren, dame el talento y yo voy a llegar a eso, pero todo lo demás no quiere nada que ver con eso. Y es triste ponerlo en esa forma, pero es como te digo, llega a lo que dice el pastor Loami Díaz. Al fin del día, ¿de qué te sirve todo eso si tu relación con Dios es nada? Nomás eres y lo dijo Elizabeth, un cristiano profesional, pero no cristiano que sigue a Dios. A mí, mi personal, tu pregunta es, ellos no quieren las reglas, ellos no quieren la verdad. Yo creo que cuando se trata del conservatismo es bueno ser conservador. Conservas los valores, conservas buenas enseñanzas y morales. Lo último que quieres es gente llegar a la iglesia y provocar a un hermano, una hermanita provocar a un hermano, o un hermanito provocar a una hermana de la manera que se visten. Y lo último que quieres es hacer caer al hombre de Dios, el predicador que está predicando. Y eso también cae con la santidad. Sin embargo, yo creo que hay una manera de enseñar esto no voy a decir sin ofender, porque siempre va a ofender. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo. Va a cortar, va a lastimar, va a doler, pero todo a su dado tiempo. Como por ejemplo, si digamos tenemos a alguien nuevo y
esta persona nueva, al principio no le vas a decir, oye, tienes que cambiarte tu manera de vestir. Eso viene con tiempo, donde esperas que Dios empiece a obrar en ellos. Ellos mismos van a hacer la pregunta, van a decir, oye, ¿por qué las mujeres no usan pantalones? Oye, ¿por qué las mujeres no se pintan? Y solitas van a empezar a cambiar, y el varón igual. Oye, ¿por qué el hermano Eli se viste tal como se viste? ¿Por qué el hermano Eli se rasura? ¿Por qué el hermano Eli no tiene el pelo largo? Y con el tiempo va a venir los cambios. En la iglesia, no sé cómo operan otras iglesias, pero en la iglesia de Lodi sí hay unos requisitos más estrictos para estar en el ministerio. Y tratamos de empujar esto porque es lo que es la visión del pastor. Nosotros en el ministerio representamos al pastor, y el pastor quiere ser representado de cierta manera. Y una de esas maneras es que si eres un varón tienes que rasurarte tu bigote, tu barba, y estar con un corte limpio al frente. Si no estás al frente, no es mandatorio. Y no estamos diciendo que barba y bigote es pecado, porque la Biblia no dice que es pecado. No es pecado. Nada más que si quieres servir en el ministerio, es un requisito que el pastor requiere para que enseñe disciplina, de que estás dispuesto a rasurarte. Es una manera de enseñar disciplina. Y pero todo eso, nada de eso es enforzado, lo forzamos a nadie, al menos que uno quiera entrar al ministerio. Y la congregación dejamos que con el tiempo ellos lleguen cambiando, y lo van a sentir. Y qué bueno que usted explica esto, Eli, porque muchas veces se ha creído que esto se impone. Exactamente. Y es donde yo creo que el joven se confunde, sí, porque no se ha podido o no se ha encontrado una persona con la madurez o con la sabiduría para contarle esto al joven y decirle, nosotros hacemos esto por estas razones. Uh-huh. Mientras que se ha entendido que es algo que se forza. No debes de tener esto, no puedes hacer esto, no puedes estar en aquel lugar. Y el joven se siente a un momento como, esto es un legalismo, no me permiten hacer nada. Y es una de las varias razones por la cual se aleja de esta atmósfera de iglesia, porque se siente atacado. Y te fijas que el joven que habla de que, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer ello, es porque realmente no tiene una relación con Dios, o no ama lo que hace. Ahora, a lo opuesto, si lo comparamos a un joven que está en el ministerio y dice, nadie me obligó, yo lo hago porque yo amo a Dios y porque yo sé que son unos requisitos que tengo que mantener o hacer. Siempre le ponen más luz al otro joven que, es que no me dejan hacer esto, no puedo hacer esto. Cuando en vez nos deberíamos de dar cuenta que uno lo hace por amor. Es como cuando tú te enamoras de tu novia, ¿verdad? Vas a hacer las cosas que a ella le encantan, o a lo opuesto, si vas y le dices a una muchacha, ¿qué te gusta de esta persona o qué no le gusta? Y no vas a querer cambiarlo. ¿Por qué? Porque no te gusta y no te interesa. Muchas de las veces cuando escuchas lo negativo de una persona que realmente no tiene una relación con Dios, o tuvo una mala experiencia, como tú dices, porque tal vez una persona no tan madura como el hermano Eli se lo explicó en una forma como con autoridad, pero con fuerza. Y yo, por ejemplo, yo crecí en una iglesia donde así fue. A mí no me lo explicaron como el hermano Eli. A mí me juzgaron porque yo no hice ciertas cosas. Y en vez de, a mi historia es un poquito diferente, porque en vez de empujarme o salirme, yo amaba tanto a Dios que yo lo quería complacer en cualquier forma. Y al fin del día es porque yo sabía que yo necesitaba de Dios. Y hoy en día eso no es la historia de muchos jóvenes. Ellos no piensan que necesitan de Dios. Y no sé si tengas esto en mente, pero por eso estamos batallando con muchos estados mentales. Y yo digo que otra razón de por qué los jóvenes no se van de la iglesia es los padres. Ahí es a donde queríamos llegar, porque yo creo que el hermano Elías, lo que platicamos antes de iniciar esto, él traía puntos muy válidos acerca de este tema. Sí. Está la escritura que dice que instruye a tu hijo en el camino. Creo que aquí lo tengo. Proverbios 22:6. Si la hermana Sandra me lo puede ayudar a leer. Ok, dice esto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él.
instruye a tu hijo en el camino. Y está también, podemos ver en Deuteronomio, donde dice que, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ponlo estos enfrente de tu casa, ponlo en tu mano, ponlo en tu frente. Enseña esto, de que hay un Dios y ese Dios es uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Mucha responsabilidad tienen los padres de que se aseguren que instruyen a sus hijos de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, de las cosas sagradas, porque siento que en el momento que el padre ya no hace eso, que no dirige, por ejemplo, pierde al hijo. Por eso dice la palabra de Dios que el marido es el sacerdote de su casa. Él es la cabeza, él es el sacerdote de la casa y tiene que ejercitar ese trabajo, ese oficio de ser sacerdote en la casa. Gracias a Dios yo tuve unos padres no perfectos, pero que sí empujaron e intentaron lo mejor de instruirme en el camino de Dios, de hablarme de las cosas de Dios, de tener estudio bíblico. Gracias a mi mamá y a mi papá, que también decía, si no vamos a la iglesia nos va a dar una cueriza. ¿Qué es eso, hermano? Porque no mucha gente conoce lo que es eso. Una cueriza, y es lo que cuando te pegan y sales marcado de la espalda. El poder de la chancla. De la chancla. Ya ven, jóvenes tienen una vida muy buena hoy en día. Eso es muy importante de parte de los padres. Y yo no voy a mentir. Al principio los odiaba a mis padres, odiaba que me levantaran en la mañana para un estudio bíblico antes de ir a la escuela, odiaba tener que leer un capítulo de la Biblia para poder ver las caricaturas el sábado en la mañana, odiaba tener que escribir un reporte de la Biblia para poder jugar videojuegos, odiaba eso, pero también le tenía miedo a la cueriza que venía después. No era el temor de Dios, era el temor de su padre. El temor de mamá y papá, les tenía miedo. Y digo, ok, pues hay que hacerlo. Y ahora, casi 20 años después, les agradezco. Porque todo lo que hicieron conmigo también lo hicieron con mis hermanitos. Y los tres estamos en la iglesia y sirviendo. Y amamos a Dios. Y esto que usted comparte es probablemente el testimonio de muchos más. Muchos jóvenes que en su momento no lo comprendían, pero hoy, años después, son los que lideran ciertos ministerios o incluso sus iglesias. Lamentablemente hubo otros que no lo recibieron esa llamada de atención. No, sí, creo que hay muchos también con un testimonio muy diferente de que de esto no se les fue obligado, se les dijo, no quieres ir a la iglesia, ok, está bien, y tal vez se apartaron y años después regresaron a la iglesia. Hay otros que no aguantaron, o tal vez los padres eran demasiado más estrictos, y por coraje a sus padres se fueron de la iglesia, y tal vez hay otros que crecieron con padres seculares y llegaron a conocer de Dios con años después, ya de adultos. El testimonio de cada uno es diferente. Amén. Lo que sí puedo decir yo es que agradezco a mis padres por instruirme en este camino, y ya de grande no me estoy apartando. Amén. Amén. Y luego, pues más que nada, tú vienes de matrimonio que vienen juntos. Por ejemplo, en una estadística que encontré es en communio.org. Dice que 40% de los de hoy en día de los nacimientos son fuera de matrimonio. No están juntos, ok, nomás tuvieron un hijo y ya, y no están casados. Y luego 54% de jóvenes nacidos en los Estados Unidos, cuando tienen 17 años, sus papás ya no están juntos. Wow. Es grande lo que estamos aquí viendo. Exactamente, el divorcio destruye familias. Y grandemente. Yo he mirado divorcios pasar en la iglesia. Y cuando eso pasa, ya no ves a los niños. Pero al final del día los padres tienen mucho que ver. Yo me acuerdo que mi papá una vez me dijo, Eli, tú vives en mi casa, este es mi techo, mientras vivas aquí a la iglesia vas. Y esa es la regla. Mientras que viva bajo su techo, tengo que ir a la iglesia.
Y si no, busca dónde vivir. También sé que mi papá ha puesto reglas como vives en mi techo, no puedes llegar más tarde de tal hora. Este es mi techo, hay reglas, respétalas. Y ya soy más grande, ya soy como un adulto, puedo vivir en mi propia casa, y tuve la oportunidad de moverme, pero no lo hice porque me gusta que tenga una autoridad sobre mí y me mantiene en línea en comportarme bien y guardar mi testimonio. Y es lo bueno que comparten, y que, como lo dice, hay padres que saben guiar a sus hijos y ponen sus reglas, ponen lo que ellos quieren que se haga, pero hay padres que de igual manera piensan o gustarían que sus hijos, que la iglesia le dé todo a sus hijos, que la iglesia les habla un ministerio, que la iglesia de cierta manera los distraiga, haga eventos, haga ministerio para ellos, para mantenerlos ocupados, que les resuelva sus problemas, que les quite esa responsabilidad de padres. Y aquí es algo que la hermana Sandra también traía para compartir: la diversidad de ministerios que pueden abrirse en una iglesia. Pueden ser para bien o pueden ser para mal, porque usted puede abrir ministerios para los jóvenes, para los adultos, para los mayores. Pero estos ministerios, ¿para qué están? ¿Para traer a los jóvenes a la iglesia, para distraerlos, o realmente para hacerlos que crezcan espiritualmente? Creo que la iglesia sí tiene que proveer eso, ministerios que ayuden a crecer. Obviamente la iglesia no puede obligar a nadie, pero sí tiene que ofrecer recursos para ayudar a las familias. O sea, que digamos, yo quiero ser un batero y vengo a una iglesia y digo, yo quiero ser un batero. Creo que la iglesia tiene que poder proveer esos recursos de, ¿cuáles son los pasos para hacerse un batero? Otra cosa es quiero ser maestro, la iglesia tiene que poder ofrecer esos recursos de cuáles son los pasos para volverse un maestro o predicador o lo que sea. Eso sí yo creo que tiene que hacer, pues tiene que poder la iglesia proveer. Y ¿qué piensa la hermana Sandra? Yo pienso que muchas de las veces la verdad no tiene que ver con un ministerio, como dijo Eduardo. Muchas iglesias tienen el ministerio para estos jóvenes, tienen el ministerio de la escuela dominical, tienen el ministerio para los chicos, tienen el ministerio de jóvenes, el ministerio de los medios entre jóvenes y ya adultos. Pero lo que vi fue que 93% de iglesias no tienen ministerio, por ejemplo, para gente que es soltera. Y ahorita estamos viendo una grande Cuando hablas de ministerios de solteros, por ejemplo, ¿a qué te refieres? Estamos hablando de 20... No, pero ¿qué haría este ministerio de solteros? Yo no sé, es una estadística que yo encontré, que muchas iglesias no tienen esos, como quien dice, ministerios para poder ayudar o para poder involucrar a jóvenes al adulto joven. Gracias, eso es lo que querías decir, adulto joven, que tal vez no tengan nada en común con el joven, pero tampoco tengan nada en común con los grandes de la iglesia, porque no quiero decir la otra palabra, los ancianos. Gracias, hermano, solamente usted lo podría decir. Pero con ellos no tienen nada en común. ¿Qué pasa con ellos? Pierden el interés y no vienen. No, o sea, creo que hay un programa muy bonito y cae a este grupo. ¿Sabes lo que es, Eduardo? Creo saber. ¿Crees saber? Es algo que hacían antes en el Viejo Testamento, no en el Viejo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. ¿O no has acabado? No. ¿Qué hermanas son la verdad? Aparte de eso, otra estadística decía que 74% de iglesias no tiene un ministerio para apoyar a los recién casados. Porque hay matrimonios destruidos, porque no hay nadie que los ayude o no hay nadie que los apoye, especialmente hoy en día donde tienes muchas opciones con tus redes sociales, muchas, ¿cómo dice? Tentación. Pero, ¿qué apoyo estás buscando? ¿Qué necesita hacer la iglesia para que
estos matrimonios jóvenes se sientan apoyados? Hoy en día mucho, si tú no te das cuenta. Ok, pues una de ellas es porque tal vez vienen de familias ya rotas. Necesitan saber qué es lo que hace un hombre. Entonces, cómo es que la mujer tiene que, como se dice, fulfill las necesidades de mujer. O sea, porque tú como le vas a decir a una mujer hoy en día que tiene su trabajo, que tiene que estar en su casa, cuidar a sus hijos, asegurarse que haya comida en la mesa. Eso se escucha como consejería pastoral. Pero es eso, pero no hay un ministerio que apoye eso. No, ¿a poco tu pastor sube para arriba? Hay ministerios se llaman ministerios de matrimonio. Pero para recién casados. Para recién casados, para los medios casados, para los casados. Tú me estás diciendo que en tu iglesia sí hay y se reúnen una vez al mes o por lo menos una vez al mes. Sí, pues sí existe aquí en la Valle. Existe. Yo no sabía, nunca me has comentado de eso. No, sí. Eso es hasta una vez al año tienen servicio. Yo pienso que es lo bueno de que algo que a donde pertenecemos tienen un grupo llamado Pastor a Pastor. Y lo hacen una vez al año, ¿right? Y se reúnen. Pero aquí es donde yo pienso que puede funcionar esto. Cuando tú tienes estos eventos que no son tan seguidos, los tienes que aprovechar al máximo. Lamentablemente se hace un evento y la prédica de qué es. Identifica qué significan los caballos del Apocalipsis. ¿Cómo beneficia a un joven eso? Son preguntas curiosas, son prédicas curiosas cuando el joven tiene preguntas, tiene curiosidades. Y yo pienso que esos eventos son para esos tipos de preguntas porque reúnes a jóvenes que están en el mismo pensar. ¿Sabes lo que ayudaría a los jóvenes? Y yo tengo la respuesta. A los jóvenes adultos, a los jóvenes de 15 a 17, es la clave. Y yo creo fuertemente que esta es la clave porque lo he mirado con mis propios ojos. Hasta tenemos un invitado con nosotros que puede testificar de esto. Y ahora, yo sé que ya saben, ya sé que saben dónde voy, pero esto es. ¿Están listos? Vamos a contar. 3. Dígalo. 2. 1. Las células. Exacto. Uno de estos las células. Uno de estos programas que las iglesias tienen que ofrecerte es un grupo de células. Pero dígame, ¿cuándo comenzó las células? Hermano Eli. Desde el Nuevo Testamento. No, yo no necesito saber de la iglesia primitiva. ¿Cuándo comenzamos a implementar las células como iglesia? Como iglesias. Como iglesias hoy en día. Bueno, yo empecé hace como 3 años con la hermana Sandra, me estaba ayudando. ¿O te estaba? ¿Ya no te ayudó? Me está ayudando. Ya me corrieron hoy. Ya se independizó. Ya nos vamos a dividir. Es que como somos de 2 diferentes iglesias. No, pero sí, las células es un ministerio para atacar esas preguntas que hay. Ok, pero ¿por qué empezamos las células? ¿Alguien puede decir? Porque había la necesidad de crecer, de atraer jóvenes, de tener esa visión una vez más al joven. Aquí tú puedes venir como eres y preguntar lo que tienes. Puedes venir vestido como quieras. Y porque vieron que después del 2020 hubo una gran porción pandemia de miembros que ya no iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no se sentía como cómodo, o 2, ya no quería esa clase de atmósfera nomás de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no, en la iglesia no es la misma intimidad que puedes tener en un hogar. Y para nosotros, hermano Lee o hermano Eduardo, no sé cómo es que se hace una célula. Bueno, empezamos con Eduardo. Una célula, yo soy parte de una célula, como muchos de nosotros que estamos en la iglesia, y son grupos pequeños donde tú sientes la libertad de hacer preguntas. Tienen la libertad de contestar esas preguntas. Sientes la facilidad de expresar tus emociones. Me siento así, necesito ayuda en esto. Y todas las preguntas que tengas las puedes dejar a los líderes encargados. Probablemente no tengan la respuesta ese día, pero para la siguiente semana te traen la respuesta. Y siempre hay la oportunidad de invitar a un amigo. Los temas que se suelen repartir, las comidas que hay,
Exacto. Al hermano Eduardo no le das de comer. Después les cuento. Como les comentaba, hay la oportunidad de invitar personas. Amén. Y esas personas saben que el tema que se va a dar es un tema que no los va a incomodar. No es una prédica directa, es una enseñanza. Y aquí cabe destacar que las personas que están preparados para dar estas enseñanzas, pues son personas que no van a decir lo que ellos piensan, sino que ya traen un estudio, una guía de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe de dar la enseñanza. Y cómo atraer a los que están asistiendo a las células, porque si tú sabes que un joven o una persona que no va a la iglesia entra y dice, oh, di mi pregunta ayer y el hermano Eli o el hermano tal y tal va a contestar mi pregunta, tienes esa ansiedad de saber, tengo que ir hoy, ¿verdad? Pero si vas a la iglesia y dices, pues no sé qué vaya a predicar el pastor, y luego me comienza a echar piedra, mejor no, me quedo en mi casa para eso. Una célula es definitivamente algo más íntimo. Oh, sí, y hasta tenemos a alguien en una de nuestras células que no va a la iglesia, pero va a la célula. No iba a la iglesia, pero va a la célula. No va a la iglesia, pero va a la célula. Y no vamos a decir nombres, pero eso es interesante. Y como dije, tenemos a un invitado aquí que va a explicar de primera mano, que ha experimentado la célula. Pero antes de hacerlo, permitirlo hablar, voy a dar un poco de historia de él. Su nombre se llama Junior. Y yo empecé las células en Galt, California, por él. Interesantemente, empecé yo a enseñar para ganarme a este joven. Este joven en aquel tiempo tenía como tal vez 19 años, o 18 por ahí. Más antes, porque comenzaste en su casa, ¿no? Traté de empezar en su casa y se me abrió la oportunidad en otra casa y traté de jalarlo, pero en esa jornada de tratar de jalarlo, él venía una vez al mes, una vez cada 2 meses, o venía 2 veces al mes, y le llamaba la oveja negra. Sin embargo, seguíamos adelante. Vino Miguel creció en las células, empezó a tocar el piano, llegó Efraín y Keliana, ellos empezaron a tocar guitarra, a empezar a cantar, y se levantaron otros jóvenes, nacieron de ahí otros jóvenes, se bautizaron. Y después de 3 años de estar constante con las células, Junior finalmente se afirmó y ha estado constante. Y es interesante. Y Junior, estás aquí con nosotros. No está bautizado. Por los que están... No, es la verdad. No está lleno del Espíritu Santo, pero ya ha tenido un encuentro. Amén. Y está asistiendo a las células. Y está aprendiendo. Y ha estado siendo fiel. Amén. Y duró 3 años. Junior, cuéntanos, ¿qué si tiene efecto las células, no tiene efecto, ayudan, no ayudan? Cuéntanos, Junior. Pues para empezar, quiero decirles que yo soy Junior, el hermano menor de Eduardo.